Había una vez un joven llamado Helio, que vivía en una pequeña aldea rodeada por montañas. Helio siempre había sido muy curioso e inquisitivo. Le fascinaba entender el mundo, pero sobre todo, le interesaba encontrar el sentido de la vida. Había escuchado muchas historias sobre sabios que habían descubierto los misterios del universo, y deseaba con todas sus fuerzas llegar a ese nivel de sabiduría. Sin embargo, cada vez que preguntaba a los ancianos del pueblo o leía los pocos libros que tenía, no encontraba respuestas que le satisfacieran. Un día, un extraño forastero llegó a la aldea. Era un anciano con una túnica larga y una barba blanca que le llegaba hasta el pecho. Helio, intrigado por su apariencia y por los rumores de que era un sabio, lo buscó para hablar con él. Cuando lo encontró, el anciano estaba sentado a la sombra de un árbol en las afueras del pueblo. «Maestro», dijo Helio inclinándose respetuosamente, «he estado buscando respuestas toda mi vida. Quiero entender el significado de la existencia y la verdad detrás de todo lo que vemos». El anciano lo miró con ojos profundos y le respondió: «Las respuestas que buscas no pueden encontrarse aquí, joven. Si deseas verdaderamente comprender los secretos del universo, debes emprender un largo viaje. En lo alto de la montaña del silencio, donde pocos se atreven a ir, encontrarás la sabiduría que buscas. Pero te advierto, este viaje no es solo un reto físico, sino también espiritual. No todos están preparados». Helio, motivado por su sed de conocimiento, no dudó ni un instante. «Haré lo que sea necesario», dijo con determinación. El anciano asintió y le entregó un pequeño amuleto. «Este amuleto te guiará cuando lo necesites», le explicó el sabio. «Pero recuerda, las respuestas no siempre vienen de afuera. Algunas veces están dentro de ti. No es solo un reto físico, sino también espiritual. No todos están preparados». Con eso en mente, Helio partió al día siguiente. El camino hacia la montaña del silencio estaba lleno de obstáculos. Durante el primer tramo, Helio tuvo que atravesar un denso bosque donde el sol apenas se filtraba entre las ramas de los árboles. Después de caminar durante días, se encontró con un río caudaloso que bloqueaba su camino. Desesperado, se sentó en la orilla, pensando en cómo cruzarlo. Mientras reflexionaba, vio a un anciano pescador que vivía en una pequeña cabaña cerca del río. Helio se acercó y le pidió ayuda. «No puedo cruzar este río solo», dijo Helio. «¿Podrías ayudarme?» El pescador lo miró con una sonrisa amable y respondió: «Te ayudaré a cruzar, pero a cambio debes prometerme que, una vez que llegues a la otra orilla, pasarás un día entero en silencio, escuchando al río». Helio aceptó el trato, aunque no entendía por qué debía cumplir esa extraña condición. Al llegar al otro lado, se sentó en silencio junto al río, tal como le había pedido el pescador. Al principio le pareció una pérdida de tiempo, pero a medida que pasaban las horas, comenzó a escuchar los sonidos del agua de una manera diferente. El flujo del río tenía un ritmo, una melodía oculta que reflejaba la armonía de la naturaleza. Helio se dio cuenta de que el río no solo era un obstáculo que debía superar, sino también una lección. El agua seguía su curso sin resistirse a las rocas o a las curvas del cauce. Simplemente fluía, adaptándose a todo lo que encontraba en su camino. Helio entendió que, al igual que el río, a veces debía aprender a adaptarse a las circunstancias de la vida en lugar de luchar contra ellas. Renovado por esta lección, continuó su camino. Después de semanas de travesía, finalmente llegó a la base de la montaña del silencio. La cima estaba oculta por nubes y el aire era frío y delgado. Helio comenzó el ascenso, que era agotador tanto física como mentalmente. A medida que subía, la soledad y el silencio se volvían más profundos. No había animales ni viento, solo el sonido de sus propios pasos y su respiración. Un día, mientras estaba a mitad de camino hacia la cima, Helio se encontró con una cueva. Decidió entrar para descansar y allí dentro encontró a un anciano ermitaño que vivía solo en la montaña. «Has llegado lejos, joven», dijo el ermitaño, «pero aún te queda el tramo más difícil. ¿Qué te ha traído hasta aquí?» Helio le explicó su búsqueda de la verdad y el significado de la vida. El ermitaño escuchó en silencio, y cuando Helio terminó, simplemente dijo: «La verdad que buscas
no está en la cima de la montaña, ni en los libros, ni en la palabra de los sabios. Está en ti mismo. Pero, para verla, debes liberarte de tus ideas preconcebidas y del deseo de poseer respuestas definitivas. El verdadero sabio no es el que tiene todas las respuestas, sino el que sabe hacer las preguntas correctas. Elio, aunque intrigado, no se dejó desanimar y decidió continuar su ascenso. Cuando finalmente llegó a la cima, lo único que encontró fue una inmensa soledad y un silencio absoluto. Se sentó, esperando una revelación, algo que le diera la claridad que tanto había buscado, pero no ocurrió nada. Frustrado, sacó el amuleto que el sabio le había dado y lo sostuvo en sus manos, esperando que le ofreciera alguna guía. Entonces, en ese momento de desesperación, se dio cuenta de algo profundo. El silencio de la montaña no era un castigo ni un vacío, era un espejo. El verdadero conocimiento no venía de afuera, sino de lo que podía descubrir dentro de sí mismo. El viaje que había emprendido no era para encontrar respuestas en el mundo, sino para comprenderse a sí mismo. Con esta realización, Elio descendió la montaña, ya no buscando respuestas externas, sino dispuesto a vivir su vida con una nueva perspectiva. La sabiduría no está en acumular conocimiento, sino en aprender a vivir con preguntas abiertas, adaptarse al flujo de la vida, como el río que había cruzado, y encontrar paz en el viaje, no en la llegada. La búsqueda del sentido de la vida no se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de aprender a hacer las preguntas correctas y vivir con el misterio. La sabiduría radica en adaptarse al flujo de la existencia, como el agua que se adapta a su cauce, y en aceptar que muchas veces las respuestas están dentro de nosotros, no fuera. Y